No sé por dónde empezar, pero sé que necesito contar mi historia antes de que sea demasiado tarde. Algunas cosas simplemente no deberían existir, y el cartucho de Super Mario 64 que encontré es una de ellas. Esta es mi experiencia, y si estás leyendo esto, espero que tomes mis palabras en serio. No estoy loco, aunque a veces desearía serlo. Mi obsesión por los videojuegos retro me llevó a lugares extraños y oscuros en la web. A menudo, exploraba foros de coleccionistas y sitios de subastas en busca de rarezas. Hasta ahora, había conseguido algunas gemas ocultas, pero nada me había preparado para lo que iba a encontrar. Un día, mientras navegaba en uno de esos oscuros foros, me encontré con un post titulado El Santo Grial de los videojuegos, Super Mario 64 de otro mundo. El autor afirmaba tener en su poder un cartucho extremadamente raro y peligroso de Super Mario 64. Según él, solo existían 3 copias en el mundo. El cartucho era completamente negro y tenía un logo extraño en la etiqueta. La descripción era vaga, pero había algo en el tono del mensaje que me intrigaba. Dejé un comentario en el post expresando mi interés y el usuario, que se hacía llamar Dark Player, respondió de inmediato. Afirmó que tenía una de las copias y estaba dispuesto a venderla, pero advirtió que tenía un precio alto. Después de una serie de negociaciones, acordamos un precio que me dejó en bancarrota, pero no podía resistir la tentación. Dark Player me envió una dirección y acordamos encontrarnos en persona. El lugar de encuentro era una vieja casa abandonada en las afueras de la ciudad. El ambiente era lúgubre y me sentía incómodo mientras tocaba la puerta. Cuando Dark Player abrió la puerta, su apariencia me sorprendió. Era un hombre de mediana edad, con ojos cansados y una expresión que gritaba desesperación. Se veía como alguien que había vivido demasiado, como si hubiera cargado con un oscuro secreto durante años. Sin decir una palabra, me condujo al interior de la casa. Las habitaciones estaban llenas de cajas y basura, pero lo que más me llamó la atención fue una pantalla de televisión antigua en medio de la sala de estar. En la pantalla, Super Mario 64 se encontraba en el menú principal. Dark Player me entregó el misterioso cartucho y me advirtió solemnemente, ten cuidado con este juego, es peligroso. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Dark Player desapareció en una de las habitaciones de la casa, dejándome solo con el cartucho. Estaba ansioso por probarlo, así que volví a casa y conecté mi vieja Nintendo 64. Al insertar el cartucho negro, la consola emitió un sonido extraño, casi como un suspiro de agonía. El juego comenzó de manera normal, pero había algo siniestro en la forma en que los personajes se movían. Mario tenía una expresión de terror en su rostro que nunca antes había visto. Decidí ignorar ese detalle y empecé a jugar. Sin embargo, a medida que avanzaba en el juego, las cosas comenzaron a ponerse cada vez más extrañas. Los niveles eran distorsionados y retorcidos, como si hubieran sido diseñados por una mente enferma. Los enemigos se volvieron más hostiles y, en lugar de simplemente perder una vida, Mario sufría daño real. Podía verlo sangrar y escuchar sus gritos de dolor. Era un nivel de realismo que nunca hubiera imaginado en un juego de Nintendo 64. A medida que avanzaba en el juego, también empecé a notar cambios en mí mismo. Mis emociones se volvían más volátiles y sentía una creciente sensación de paranoia. No podía dejar de jugar, como si el juego tuviera un control sobre mí. Era como una pesadilla que no podía despertar. La parte más aterradora llegó cuando Mario finalmente derrotó a Bowser en el tercer enfrentamiento. En lugar de la típica animación de Bowser desapareciendo en una explosión de humo, algo completamente diferente ocurrió. El juego mostró a Bowser siendo arrastrado hacia el suelo por manos retorcidas y esqueléticas que surgían de la tierra. Lo vi gritar y luchar mientras era arrastrado hacia una especie de abismo. Luego, el juego se congeló y la pantalla se volvió negra. Me quedé mirando la pantalla en shock, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando noté que mi reflejo en la pantalla no era el mío. Mis ojos estaban completamente negros y tenía una sonrisa malévola en el rostro. Me asusté tanto que apagué la consola de inmediato y saqué el cartucho. Mi mente estaba en un torbellino de miedo y confusión. ¿Qué demonios acababa de presenciar? Mi mano temblaba mientras guardaba el cartucho en un cajón y decidía no volver a tocarlo. Pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Los días siguientes fueron un tormento, llenos de pesadillas y una sensación constante de que algo me observaba.
Mi vida se volvió una pesadilla desde que puse mis manos en ese maldito cartucho de Super Mario 64. No importaba cuánto intentara olvidarlo, el juego y sus horrores me perseguían como una sombra. No podía soportarlo más. Necesitaba respuestas y una forma de liberarme de esta pesadilla, así que comencé a investigar. En mis búsquedas en línea, descubrí que las otras 2 copias del juego habían sido adquiridas por coleccionistas igualmente obsesionados. Uno de ellos había desaparecido sin dejar rastro, y el otro había sido ingresado en un hospital psiquiátrico después de lo que los informes describían como un colapso mental. La conexión era obvia, el cartucho de Super Mario 64 tenía un poder oscuro y peligroso. Mi búsqueda me llevó a adentrarme en el mundo del ocultismo y lo paranormal. Me puse en contacto con expertos en fenómenos sobrenaturales y recopilé todo tipo de información sobre objetos malditos y juegos encantados. Me di cuenta de que lo que había experimentado era solo la punta del iceberg, y que el cartucho de Super Mario 64 era solo un ejemplo de una larga lista de artefactos con un poder siniestro. Con la información recopilada, decidí que mi única opción era volver a jugar el juego y enfrentar lo que sea que hubiera dentro. Era una locura, lo sabía, pero estaba atrapado en un ciclo de pesadillas y paranoia. Así que, una noche, decidí volver a conectar la Nintendo 64 y el cartucho maldito. El juego comenzó donde lo había dejado, en la pantalla negra con mi propio reflejo retorcido mirándome. Tragué saliva y continué. Mi objetivo era llegar al fondo de esta pesadilla y, si era posible, liberarme de ella. A medida que avanzaba por los niveles deformes, sentía una presencia oscura acechándome, como si algo estuviera observando cada uno de mis movimientos. El juego se volvió aún más violento y macabro. Los enemigos eran más crueles y el sufrimiento de Mario era más palpable que nunca. Sentía su dolor cada vez que caía en una trampa mortal o era atacado por una criatura retorcida. Mis emociones estaban en un punto crítico, y me sumía cada vez más en la locura. Finalmente, llegué al enfrentamiento final con Bowser. Sabía que este sería el momento culminante de mi odisea, y que el destino me tenía algo aterrador preparado. Cuando la batalla comenzó, el escenario era completamente diferente. Estábamos en un lugar oscuro y caótico, rodeado de llamas y gritos distorsionados. La pelea en sí era una pesadilla. Bowser era más poderoso que nunca y parecía disfrutar de infligir sufrimiento a Mario. Cada golpe, cada llamarada, cada rugido eran como cuchillos en mi alma. Pero esta vez, me negué a rendirme. Sabía que tenía que derrotar a Bowser para liberarme de esta condena. Después de una batalla intensa y agotadora, finalmente logré derrotar a Bowser. Pero en lugar de la animación típica de su derrota, algo aún más aterrador ocurrió. El suelo tembló y una grieta se abrió debajo de Bowser, revelando un abismo oscuro y sin fin. Bowser fue arrastrado hacia abajo, gritando y retorciéndose, como si estuviera siendo arrancado de la realidad misma. El juego se congeló de nuevo, pero esta vez no hubo pantalla negra ni reflejo retorcido. En su lugar, me vi a mí mismo siendo arrastrado hacia el abismo, sintiendo un terror indescriptible mientras caía hacia la oscuridad. Grité, pero mi voz se desvaneció en el vacío. Estaba atrapado, condenado a caer por la eternidad. La realidad se distorsionó a mi alrededor mientras caía, y empecé a ver fragmentos de otras realidades, otros mundos de sufrimiento y horror. Cada vez que pensaba que había alcanzado el fondo, seguía cayendo, sumergiéndome más y más en la locura. El tiempo y el espacio perdieron todo significado, y me encontré en un estado de agotamiento mental. Y luego, de repente, todo se detuvo. Caí en un lugar que no podía describir, un mundo de pesadillas y sombras. Las criaturas retorcidas y los paisajes deformes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estaba solo, perdido en este infierno. Pasaron días, semanas, tal vez incluso meses. El tiempo no tenía sentido en este lugar. Cada día era una lucha por la supervivencia, una batalla contra las abominaciones que habitaban este mundo. Pero algo en mí había cambiado. Me había vuelto más fuerte, más resistente a los horrores que me rodeaban. Finalmente, llegué a la conclusión de que este era mi destino. Había sido condenado por jugar con el cartucho maldito de Super Mario 64, y ahora vagaba por este infierno sin fin. No había escapatoria, no había redención. Había perdido mi cordura y mi humanidad. Y así es como termina mi historia.
Si estás leyendo esto, te ruego que te mantengas alejado de cualquier cosa que pueda estar relacionada con ese maldito cartucho. No hagas el mismo error que yo hice. La oscuridad está allá afuera, acechando en las sombras, esperando atrapar a los incautos. Mi mente está fracturada, y no sé cuánto tiempo más podré soportar este tormento. Si puedes, por favor, recuerda mi historia y advierte a otros. No dejes que caigan en la misma trampa que yo. La oscuridad nunca descansa, y una vez que te atrapa, nunca te dejará ir. Este es mi último mensaje, mi última desesperada advertencia. Que Dios tenga piedad de mi alma, si es que alguna vez tuve una. Muchas gracias por escuchar. Por favor suscríbete, deja un like y comparte. Me estarías ayudando un montón. Nos vemos en el próximo video. Espero que puedas dormir esta noche.